Bien, comenzamos a hablar acerca de la seguridad de la información. Estamos hablando básicamente de proteger la información, como también los sistemas que manejan esta información. Protegerlo del acceso, del uso, o de la divulgación, de la interrupción o de la destrucción de la información que estos sistemas manejan de una forma no autorizada. Este concepto de seguridad de la información está asociada a la certeza y como también a la falta de riesgo o contingencia. Todo sistema de información debe estar libre de estos peligros, daños o riesgos. Y por supuesto, estos pueden afectar su funcionamiento o los resultados que con ella se obtienen. Respecto de los tipos de información que debemos proteger, por supuesto a partir del cumplimiento de una política de seguridad, entre otros hablamos de la información propiamente dicha, ya sea en el formato de papel, digital, un audio, un video. Esto es lo que entendemos por información, mientras que como también los equipos o sistemas de infraestructura, obviamente estamos hablando de aquellos sobre los cuales circula o está presente la información, como también las personas que la utilizan. La información y el conocimiento que tienen respecto de los procesos que se llevan adelante en la organización o en el organismo, y por eso es significativo o importante también proteger a estas personas. Sin lugar a dudas, el rango o la cantidad posibles de amenazas son muchas y muy variadas. Y la idea de esta política de seguridad es minimizar el riesgo de que las operaciones que son llevadas adelante por la organización se vean disminuidas o afectadas, y que entonces estas estén continuamente operando, y para lo cual siempre será necesario implementar un conjunto de controles que incluya, por supuesto, las políticas, los procesos, los procedimientos, las estructuras organizacionales y las funciones tanto del hardware como también del software. Si hablamos de la gestión de riesgo, ¿sí?, de lo que estamos diciendo es que aquellos requerimientos de seguridad que se tengan que realizar sobre un sistema van a surgir a partir de una evaluación de los riesgos de seguridad a los que se encuentren expuestos o estén posibles de ser afectados los activos con que cuenta toda organización en su funcionamiento. Es decir, lo significativo, lo importante aquí es identificar claramente los activos de información, y como también elaborar y mantener un inventario detallado o bien detallado de estos. Aquí van a ir apareciendo conceptos como por ejemplo el Comité de Seguridad de la Información, lo cual rápidamente nos da la idea de que no es un organismo o una organización pequeña, pues este órgano sin dudas va a reunir a muchos integrantes, lo especificaremos más adelante, claro, pero reunirá a muchos integrantes de distintas áreas del organismo o de la organización. Bien, ¿cuáles son los posibles riesgos que deberían tratarse o evitar que esto suceda? Hablamos de mitigar los riesgos, esto por supuesto con o llevando adelante una serie de controles apropiados, pero tener presente que los riesgos se pueden presentar, por lo tanto se deben aceptar estos riesgos, y lo que se debe planificar es una objetiva y consciente política que acepte que los riesgos son posibles y que tienda a poder superarlos si es que esto acaso se presentara. Por supuesto, se intentará evitar que estos riesgos se presenten, y para lo cual se intentará dejar de lado aquellas acciones que pudieran conducirnos
o llevarnos a situaciones de riesgo sobre los activos del organismo. Como también se puede transferir los riesgos, esto es que tercerizar de pronto las operaciones de seguridad y que otros organismos se hagan cargo de proteger a la organización. Ahora, toda política de seguridad debe intentar o debe buscar minimizar estos riesgos, los que habíamos mencionado antes, en la gestión de toda organización. Y estas políticas de seguridad deberían incluir, entre otras, las siguientes características. Hablamos de confidencialidad, hablamos de integridad y hablamos de disponibilidad. Con la confidencialidad lo que estamos diciendo es que se acceda a la información solamente a las personas que tengan autorización para hacerlo. La integridad lo que plantea es que la información debe ser exacta y debemos contar con la totalidad de la información toda vez que querramos utilizarla en diversos procesamientos. En lo que refiere a la disponibilidad, por supuesto estamos hablando de que esté disponible para todos los usuarios, autorizados por supuesto, y toda vez o cada vez que lo requieran. Daremos ahora una serie de definiciones, todas referidas a las políticas de seguridad que deben ser implementadas, decíamos, en todo organismo. Un primer concepto tiene que ver con la información, y hablamos de toda comunicación o representación de conocimiento de datos en cualquiera de los medios antes mencionados, llámese medios magnéticos, papel, pantalla de computadora, audiovisual. Todo eso es lo que se considera como información y es un activo que debería ser protegido. Como también los sistemas de información, y entonces hablamos de aquel conjunto independiente de recursos que se encargarán de recopilar, de procesar, de mantener, de transmitir, como también de difundir la información que maneja la organización, pero por supuesto que de manera automatizada, pues a eso hablamos o a eso nos referimos cuando se mencionan a los sistemas de información. Con respecto a la tecnología de la información, aquí puntualmente estamos hablando de lo físico y lógico que está directamente asociado, por supuesto, también a los sistemas de información, pues estamos hablando de el hardware y el software que todo organismo debe contar, o acaso si lo tuviera tercerizado, entonces un organismo que trabaja para la organización y en la cual se procesa la información. Cuando hablamos del tratamiento del riesgo, lo que estamos diciendo es que se va a seleccionar e implementar las medidas de control sobre los activos. Respecto de la gestión de riesgo, ¿sí? Hablamos de puntualmente las actividades que están destinadas a gestionar los riesgos mencionados. Las amenazas, por supuesto, son situaciones que pudieran ocasionar o causar daños a un sistema u organismo. La vulnerabilidad son debilidades que se pueden encontrar en los activos, ¿sí? O grupos de activos y que pudiera ser aprovechado por alguien más. El control, en tanto, son los medios que se utilizan para gestionar esta protección. Cuando hablamos de la autenticidad, ¿sí? Lo que se intenta o lo que se busca es asegurar la validez de la información. Y por supuesto que también hablamos de garantizar el origen de la información, es decir, tener claro desde dónde procede esta información. La auditabilidad es otro de los conceptos y refiere a aquellos eventos que deben ser registrados para un control posterior. Cuando hablamos en tanto de la protección a la duplicación, se refiere a que cuando se realice una transmisión, por ejemplo, mediar todos
o realizar los controles necesarios para evitar que esta transmisión esté siendo grabada y que esta grabación pueda ser utilizado más adelante. Bueno, vaya a saber con qué intención, ¿no? El no repudio, que es otro concepto, a lo que apunta es a las medidas para evitar que organismos que terceras partes aleguen que una información transmitida por la organización digan estos que no recibieron esta. La legalidad, en tanto, tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y normas, como también las reglamentaciones o disposiciones a las que por supuesto estará sujeto todo organismo, mientras que la confiabilidad de la información es lograr que la información, sea adecuada para sustentar, es decir, que sea adecuada para que el organismo, cuando tome decisiones, lo haga a partir de una información certera. Estos son, decía, diferentes conceptos que todo sistema sistema de control o política de seguridad debe siempre tener presente. Bien. Ahora hablamos de, como dijimos, diferentes conceptos. Vamos a hablar de las responsabilidades. Y las responsabilidades básicas hablan de, como antes hacía mención, hay toda una serie de conceptos que hacen referencia a que esto está dirigido no a un organismo pequeño, sino más bien grande. Pues aquí lo que nos planteamos cuando hablamos de responsabilidades básicas es de un trabajo en conjunto de organismos que forman los responsables de la seguridad informática, como también los propietarios de la información o los responsables de la tecnología de la información. Es decir, que estamos hablando de el propietario de la información, de pronto es aquel que va a manejar tan solo el sistema de gestión de base de datos. Los responsables de la tecnología de la información son quienes estarán a cargo de todo lo que tenga que ver con el hardware y con el software. Y los responsables de la seguridad pudiera ser un organismo que nucleara a estos antes mencionados. Entre otras funciones que les cabe a este grupo es la de revisar y proponer para la aprobación por parte de quienes tengan la autoridad de las políticas de seguridad que son necesarias para proteger los activos de la organización de CIA. Otra de las tareas que le cabrá es el monitorear los cambios significativos que puedan afectar a los recursos y al funcionamiento de las mismas, como también tomar conocimiento y supervisar lo que tenga que ver con la investigación y el monitoreo de todos los incidentes que pudieran estar presentándose y que atenten contra los activos de la organización, como también aprobar toda iniciativa referida a la seguridad de la información, garantizar la seguridad de la información, ya sea como parte de un proceso de planificación o evaluar y coordinar la implementación de controles específicos. Y finalmente otra tarea que le cabe también es la de promover, como también difundir, todo lo que tenga que ver con la seguridad de la información dentro del organismo. Otros conceptos también relacionados, todo lo que tenga que ver con, habíamos dicho, responsabilidades, tiene que ver con el Comité de la Seguridad de la Información. Y esto es característico. Este Comité de Seguridad de la Información, por supuesto, como hacía antes mención, va a estar formado por representantes de distintas áreas del organismo y cuya tarea final es justamente garantizar la seguridad de todos los activos con que cuenta esta organización. Hablamos también de los propietarios de la información y propietarios de activos,
decimos que son los funcionarios que tienen la responsabilidad de la gestión y la utilización de la información en particular, y que sus principales responsabilidades harán se referirán a clasificar la información, clasificarla de acuerdo a la sensibilidad y criticidad de estas, a documentar y mantener actualizada la clasificación antes mencionada, como también a definir qué usuarios tendrán permisos de accesos a las informaciones con que cuente el organismo. Otro de los responsables o que tienen responsabilidades en el manejo de la información son los custodios de la información. Y estos como responsabilidad tendrán la de determinar las tecnologías, es decir, estamos hablando de que son los responsables de la tecnología de la información, o lo que normalmente se conoce como TI o TI, digamos. Y entre otras sus funciones, entre otras funciones, las que tendrá responsable de la tecnología de la información, hablará dirá o presentará que es el de guardar o proteger la información almacenada para que el procesamiento sobre esta información almacenada sea segura, como también cumplir todos los requisitos establecidos por los propietarios de la información, requisitos, decía, de una política general de seguridad informática, como también gestionar la información diaria que circula, por supuesto, dentro de este soporte. Otra de las tareas es la de informar periódicamente a los propietarios de la información sobre los accesos que se den a la información que está resguardada y que él es encargado de proteger, como también realizar un asesoramiento técnico sobre las mejores maneras o formas de proteger esta información que tiene guardada. Hablamos también de como otros conceptos, o hablamos de otros con responsabilidades sobre el manejo de la información. Puntualmente, ¿sí?, el responsable de la tecnología de la información, cuya función es la de abarcar o cubrir, o es el encargado de los requerimientos de seguridad informática, como también de la administración y la comunicación de los sistemas y recursos tecnológicos. Y por supuesto que va a efectuar las tareas de desarrollo y mantenimiento del sistema. Otros son los responsables del área legal, como también los de auditoría interna. En lo que refiere al responsable del área legal, básicamente lo que va a verificar es el cumplimiento de esta política de seguridad que se había establecido sobre los sistemas de información o sobre los activos con que cuenta el organismo. Y por supuesto que irán documentando toda decisión que se fuera a tomar. Y finalmente la auditoría interna lo que hará es periódicos controles de los sistemas y las actividades vinculadas con la tecnología de la información. Estos son, decía entonces, toda una serie de conceptos que tienen que ver con respecto a qué se entiende por sistemas de información, qué es lo que se va a proteger, como también quién es el responsable de cada una de las áreas que estarían involucradas en lo que refiere a un sistema de información.